Te subo un poco la silla. ¿Tú crees? Sí, ¿la has bajado mucho? Porque él es muy grande, es muy alto, ¿no? Sí, vale. Ahora. Y veo mejor. Bueno, ¿puedo empezar? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Y la primera palabra es para agradecer muchísimo haberme invitado para venir aquí. Las dos otras palabras que quería decir previas son dos. Una es que la primera lengua que he aprendido ha sido el español, pero hace tantos años que ahora cometo muchos errores. Entonces, lo pido disculpas de uno y de todos adelante que voy a cometer, pero que no lo hablo con la frecuencia que hablaba antes. Pero con el tiempo esto va a venir, ¿eh? Al final de los minutos esto va a mejorar seguro. La otra cosa que quería decir es un punto previo también. Es que yo soy, de hecho, catedrático de Historia Medieval del Mediterráneo. Además, hace unos años, para mí era importante percibir eso de la historia en el contexto actual. Hoy soy también, al mismo tiempo que no son antagónicas, soy también coordinador de una cátedra UNESCO sobre las prácticas sociales tradicionales. Esto en la mía cabeza funciona muy bien. Para los otros no estoy seguro que funcione tan bien. Hoy el mío ejercicio va a intentar ser como mirando Ceuta, quizá funcione razonablemente. La mayor parte de los temas que voy a hablar aquí creo que no será una grande novedad. Si quieren, lo que voy a hacer es que yo voy a continuar a mirar el Mediterráneo y estas gafas de mirar el mundo de hoy con la historia, por un historiador, es algo que hace de Ceuta un punto central de esta forma de mirar. Porque si yo conozco razonablemente lo que se ha hecho en Ceuta en el siglo XV, a mí también me interesa conocer lo que hacen los ceutís hoy en día y cómo viven los ceutís hoy en día. Y como historiador le gustaría decir que yo trabajo sobre el plazo largo, el tiempo largo. Y que es la única forma de mirar la historia hasta quitarle alguna utilidad. Pero no con mucho desconforto, debo decir. Desde los últimos años, la historia es un territorio donde todos se creen con competencias para hablar, para ser historiadores. Yo creo que será aquí muy similar, aquí como en Portugal, en Francia, en los Estados Unidos, no importa. Cuando ocurre algo que tiene importancia histórica, normalmente se llama un curioso, un economista o un jornalista. Un periodista normalmente es esto. Y a mí se me ha preguntado muchas veces por qué ocurre esto. Unos años atrás, en 2014, ha salido un libro que al menos me ha descansado. He comprendido un poco por qué ocurre esto. Es un libro que se llama El Manifiesto de la Historia, The History Manifesto. Es de dos autores americanos, uno de la Universidad Brown, que se llama Joe Gildy, el otro es David Armitage, de la Universidad de Harvard. Y me ha ayudado a comprender lo que está ocurriendo aquí, que es que nosotros hemos cambiado el largo plazo por el corto plazo. Nosotros hemos ayudado a cortar para los tiempos de hoy, que tienen nuevos modelos explicativos, casi siempre de autoría de economistas y politólogos, no sé si aquí también se llaman así, que recurren a la historia. ¿Cuánto es suficiente? No más que eso. Normalmente desde el siglo XIX, porque el mundo para ellos ha empezado el siglo XIX la mayor parte de las veces,
y es así que se proyectan dentro del espacio público. Y los síntomas y los efectos de estos son, parecen hoy en día muy claros. En la vida política predominan los ciclos electorales cortos, 4 a 7 años en muchos casos. Los ejecutivos de las empresas también están presionados para lucros para el año que viene. Y mismo nosotros en las universidades hemos aceptado esa lógica. Pero las cuentas que he hecho, hoy en día, para hacer un doctorado, tenemos menos de 10 años de los que se hacían antes. Las consecuencias por la profesión de historiador son fáciles de percibir. Se aceptan casi sin discusión ideas un poco extrañas como el fin de la historia, perdidos de la variedad de las diferencias, tendemos a no mirar y a encontrar modelos explicativos. Organizamos una enseñanza para oír y comunicar mucho más que intentar con la preocupación de identificar y subrayar las ligaciones y las conexiones entre el pasado y el presente. Peor aún, no entrenamos nuestra capacidad de identificar continuidades y rupturas. Si quisieran saber cómo dar una respuesta, yo me gustaría dejar para los historiadores de hoy cómo rehacer esta parte de la historia, que es un tema que continúa a interesarme como historiador de una persona que trabaja sobre el patrimonio, que es que porque importa recuperar el tiempo, la longa duración de la historia de una forma más dinámica y flexible, no aceptar ni interiorizar ese afastamiento de lo espacio público y reivindicar una agenda que tiene en la base la guarda de un profundo conocimiento que a lo largo de los siglos, y la universidad los tiene, se ha contestado y testado también a lo largo de los siglos. Y así también, tal vez quizás sea posible una respuesta comprensible al tema, a la forma como hoy en día yo miro Ceuta. Como historiador reconozco en paralelo con alguna experiencia de vida que tengo, la mía participación en instituciones públicas y privadas, puedo acompañar la fuerza imparable de muchos movimientos actuales importantes que condicionan la forma de mirar. Al final, el contexto de la mía discusión es la identidad que construimos a lo largo de la historia, incluyendo de una ciudad como Ceuta. Noten que probablemente a la forma como un ceutí vive hoy en día y se identifica con la sua ciudad, no será la misma como yo la veo. Esta diferencia es una perspectiva y es un tema apasionante. Y les quería dar un ejemplo. Mirando Portugal. Si en 1179, año en que Afonso Henriques, el primer rey de Portugal, recibió del Papa una bula, Manifestis Probato en ese caso, que tantos les gusta de marcar como el nacimiento, digamos, entre comillas, oficial del nacimiento de Portugal, le preguntásemos a un camponés, un paisano, por la su identidad, o mismo a un habitante un poco más letrado, por ejemplo, de Tarouca, una pequeña, hoy en día, una pequeña villa, aldea cerca del norte de Portugal, ¿qué respondería él? ¿Que era portugués? Claro que todos comprenden que no diría eso. Entonces, ¿cuál sería la respuesta expectable a esta pregunta? En esos tiempos que lo que definía el lugar de cada uno en la sociedad y marcaba la pertenencia a un grupo era evidentemente la religión. Tanto más que en Portugal la presencia del otro, del diferente de nosotros, encarnado por el musulmano, reforzaba la necesidad de esa identidad religiosa. Por otro lado, el camponés vivía colocado, que lo puso arbitrariamente en Tarouca, estaba sujeta para todos los efectos
criminales y civiles, fiscales y económicas, a la tutela del grande monasterio de San Juan de Taroca, que había desde 1144 habría sido fundado por ahí cerca. No sería pues, entonces sin sorpresa alguna que era más que cierto que ese camponés empezase por se declarar primero cristiano, después dependiente del señorío del San Juan de Taroca, y quizá indicase una pertenencia a una diócesis, como Viseu en ese caso. Para una indicación territorial sería quizá posible que se considerara un hombre de una sierra que se llama Santa Elena, que nadie lo conoce hoy en día, claro, y seguramente mencionaría el río Barosa, que también hoy ha desaparecido casi, porque era los ríos que le irrigaba las tierras. Era eso que se declaraba, su identidad. Si años después se lo pusiera en otro sitio, bueno, había cambiado la identidad de ese paisano que lo he puesto por ahí. Podía decir que pertenecía, estaba en una ciudad a un oficio más prestigiado, pero era por ahí que su identidad iría. Es muy interesante porque yo mismo, cuando estoy en Europa, cuando me preguntan, yo me digo portugués. Pero cuando estoy en el Oriente a hacer una conferencia, cuando me preguntan, la primera cosa que digo, soy europeo. Porque si digo portugués, nadie lo sabe dónde es. Y entonces empiezo, eso es algo que he reconocido, que digo hoy en día. Muchas veces, yo digo que soy occidental y cristiano. Y no tiene nada que ver con practicar una religión. Pero tiene a ver con una cosa más simple, que es cuál es el cuadro de referencias a lo cual yo pertenezco. Y para el otro es mucho más simple de comprender así. Pasóse algo similar con los habitantes de Ceuta. Fueron musulmanos, súbditos del rey de Fez, fueron cristianos portugueses, españoles cristianos, y hoy la lucha por una identidad se percibe y se siente en la propia actividad de este centro de estudios ceutís, se siente muy bien esto mirado de fuera, en esa procura, en esa búsqueda de un papel más relevante. Y cíclicamente hemos la necesidad de volver a este tipo de temas y de problemas. Es una buena cosa que ocurre. No es pues sorprendente que Ceuta tenga interesado tanto a los historiadores portugueses, pero creo que no soy injusto además, es decir que las cuestiones que procurábamos respuestas fueron y son muy limitadas. Las preguntas que se hacían para los historiadores portugueses contestar eran tipo, ¿por qué decidimos conquistar Ceuta? Hay miles de obras sobre este tema. ¿Ha valido la pena o esto ha empobrecido el reino de Portugal? ¿Retiramos alguna ventaja estratégica de esa conquista? ¿O cómo era el comercio portugués antes y después de la tomada de Ceuta? Era típico de preguntas que se hacía por esta historiografía. Es verdad que otros tentaron mirar para Ceuta de otra forma. Las cuestiones eran quizá más interesantes. De saber, por ejemplo, qué grupos, familias ganaron poder y fuerza en torno de la manutención de esta plaza de Ceuta. La posición de la ciudad ha cambiado la política interna o externa de Portugal. Eran preguntas también que hay una parte de la historiografía que lo hacía. También reconozco que los estudios de origen portuguesa sobre la ciudad más regulares estarán hasta 1640. Pero después de esa data, lo mínimo que puedo decir es que de origen portuguesa es que es un tema que se ha tornado menos interesante para la historiografía portuguesa. No me interesa aquí
discutir los motivos que llevaron a Portugal a la conquista de Ceuta. Claro que no voy a hacerlo aquí, a miles de historiadores que lo han hecho. Y ni siquiera porque se ha decidido guardarla. Quiero todavía señalar que la pose de Ceuta, de esta ciudad, ha dado a Portugal una posibilidad de tener una palabra importante en ese tiempo, pero más importante que eso es que la ciudad se ha tornado un símbolo. Se ha tornado un símbolo que era el símbolo de una ciudad que tenía una especie de actitud oficial de los países cristianos de Europa, mirando la situación del Mediterráneo y del mundo musulmán. No importa si al mismo tiempo hacían comercio. Eso no, lo que importa aquí es el discurso oficial. Además, lo primero gobernador, don Pedro de Meneses, hacía eso muy bien. Era lo que más saqueaba, lo que más pirateaba, y hacía un comercio tranquilo también cuando podía. De hecho, Ceuta pasó a funcionar. Este valor simbólico era de tal manera fuerte que Ceuta pasó a funcionar como un polo de atracción para todos aquellos, han sido muchísimos, que de los diferentes reinos cristianos de Europa venían aquí porque se reconocía que favorecía esas políticas belicistas contra los musulmanes. Era ese entonces, decía, el símbolo de la política. Y hace muchos años he publicado un documento, he publicado, yo creo que en unas actas de una cosa que ha ocurrido en un encuentro, creo, en Sevilla, no estoy seguro, porque ya hace unos 30 años, entonces se me pierde la memoria un poco a dónde lo he hecho. Pero era un conjunto de documentos muy interesantes, que tiene todo que ver con este Mediterráneo, que no ha cambiado tanto desde entonces como se puede pensar. Era un paquete grande de documentos de los archivos del Reino de Valencia, que era un conjunto de documentos que yo puedo contar la historia más rápido. Por los años de 1434, un hombre de Valencia que se llamaba Bernat Font estaba autorizado por el bailío general de Valencia, estaba autorizado para armar un barco con 11 bancos, entonces remadores y tal, para correr las costas de la Berbería, como decían los documentos. Él ha venido a Ceuta, ha sabido por una espía que estaba en Vélez de la Gomera, y ahora no importa tanto, y Bernat Font ha llegado el día siguiente, sabía que un barco debería salir de Ceuta para el mar y tal, de las cercanías de Ceuta, y se puso detrás de él. Y cuando han llegado estaba también ya el buque del don Pedro de Meneses, y los dos lo han aprisionado. Bueno, es una actitud muy normal de este tema. Y se hace la partida de las mercancías capturadas, y a ese Bernat Font le cabe 7 esclavos, más uno que había comprado. Bueno, se los lleva a Valencia para venderlos. Lo más interesante es que había un proceso. El proceso es que tenía que pagar un impuesto. Era preciso que había el proceso. Pero que por motivos políticos también se inquirían las personas que habían sido capturadas antes de venderlas en el mercado. Y 3 de ellos han dicho que no eran de Barbaría, pero de los reinos de Granada. Y entonces, porque había problemas políticos del rey de Aragón, él ha dicho, bueno, esos 3 no pueden ser vendidos en el mercado. Y entonces deben de ser liberados. Y lo más interesante no es esta historia, lo que me interesa no es tanto esta historia, es que Bernat Font estaba muy aburrido y entonces ha decidido hacer un memorándum sobre ese tema.
sobre esta situación. Ese memorándum, que es una pieza increíble, de 18 de julio de 1434, en ese memorándum él exprime su espanto e indignación por tal decisión de liberar a los tres capturados, reclamando su revisión. Después de narrar otra vez el suceso, él organiza su argumentación como un verdadero repositorio de los derechos de practicar la guerra contra los musulmanes y es muy interesante acompañar este documento. En primer lugar, empieza por la plática factual, explicando que negaba las declaraciones de los moros porque ellos habían sido inquiridos antes y decían que eran de aquí del norte de África, y también que decía Bernal Font que consideraba que los moros, hasta que fuesen de Granada, deberían ser considerados de buena guerra, que era así que se decía en los documentos. Los motivos eran simples para él. La guerra contra los moros, muy especialmente los de Granada, era lícita, como se sabía y era reconocido en todos los documentos oficiales de la cristiandad. Y de resto, este era su nuevo argumento. El valenciano explicaba que los portugueses tenían a ese propósito una actitud radical. Ellos hacían guerra contra los moros, la buena guerra, siempre. Y no había guerra que no pudiera ser considerada como tal. Y era este argumento, si quieren, que al mismo tiempo era un argumento práctico y utilitario, pero también ideológico, que funcionó en ese argumento poderoso de Bernard Font. Bueno, yo no sé, debo decir, no sé cómo ha terminado este problema, pero lo que sé es que no me es posible saber cómo ha terminado este caso. Espero que los tres hayan alcanzado su libertad, pero que no estoy seguro. Lo más seguro que estoy es que quizá hayan sido vendidos en el mercado, pero que tiene que ver un poco con esta evaluación política, si quieren, de esta altura. En esa carta escrita por los portugueses, que era una política reiterada, hay muchas fuentes escritas sobre ese tema, que es interesante volver a comprender cómo se hacía esta política, que era asumidamente una política y una identidad. Al mismo tiempo era una política que se practicaba, se escribía y justificaba. Entonces, también me gustaría, después de esta pequeña historia gustaría de decir algo. Es que después la política externa portuguesa, que tiene mucha importancia para la historia de Portugal y para la historiografía portuguesa, pero debo decir que desde 1640 las obras, reflexiones, tesis de maestrado y doctorado con origen en Portugal no son muchas después. Pero que Ceuta Portugal no ha escribido, la historiografía portuguesa no ha escribido mucho. Curiosamente, en los últimos años sí hemos escrito más, los últimos 30, 40 años quizá hemos escrito más sobre el tema, pero que Ceuta continuaría a tener uno de los lugares centrales en estas relaciones norte-sur de hoy, sobre todo de Europa. Y por eso mismo plaza posición de Ceuta, y por esa misma importancia que Ceuta tiene hoy, en el pasado como hoy, es por eso que he decidido publicar la segunda edición de mi tesis, que va a ser este año publicado. Y es muy interesante como ese tema, porque lo que había dicho hasta aquí, porque cuando los acontecimientos del septiembre de 2001, primero porque el Mediterráneo empezó a ser un tema cada vez más importante, porque era aquí un poco que se percibía que estaba uno de los problemas, digamos así, la forma de resolver una parte de los problemas que quieren y de las relaciones internacionales y geopolíticas.
Y en esa obra de 1996, lo que he intentado explicar ya en ese tiempo era que Portugal había abandonado el Mediterráneo en 1481. Portugal desde entonces no ha venido más por aquí, quizá en turismo. Es muy interesante, si me permiten lembrar, era muy interesante porque para Portugal el Mediterráneo era algo que se hacía un poco desde el principio del siglo XX. Ha habido un presidente portugués, Manuel Teixeira Gomes, que cuando ha salido de Portugal, aburrido porque los partidos políticos de la Primera República no habían conseguido obstaculizar porque se percibía que la Salazar iba a venir, que no ha conseguido organizar un frente ha quitado la presidencia. ¿Y ha ido a dónde? Claro, al Mediterráneo. Además, murió en Argelia. Por eso he decidido publicar esa tesis, porque curiosamente continúa a ser una de las pocas cosas que se han publicado más recientemente sobre ese tema de tesis sobre el Mediterráneo. De hecho, tanto que yo conozca, hay 3 tesis sobre el Mediterráneo, una de maestrado y 2 de doctorado. No hay más, no deja de ser curioso. De hecho, yo creo que los portugueses, incluyendo los académicos portugueses, tienen dificultades en comprender lo ambiente y la lógica de acción del Mediterráneo que se vive y ainda se puede percibir en ese mar. No quiero en esta presentación explicar cómo, en mi opinión, esa idea de Mediterráneo, hasta él es un poco artificial, si quieren, porque de hecho, segundo, yo creo que es una creación de los geógrafos del siglo XIX, Karl Ritter, Friedrich Ratzel, Philipson y Vidal-Lablache, y que Ferdinand Braudel ha dado consistencia histórica. De propósito, yo les invito a leer la introducción a la segunda edición, donde él ha explicado el propósito de dar consistencia a esa mirada de geógrafos que Ferdinand Braudel escribía. Pero lo mediterráneo que yo conozco, y es verdad que yo miro Ceuta a cosa del Mediterráneo, y me siento mucho más a gusto con las diferencias, las diversidades que yo siento, miro y presinto aquí en ese Mediterráneo, y de que Ceuta es un buen ejemplo. Como ciudadano, como historiador, yo para mí convivo bien con esa diversidad, pero estoy siempre curioso y atento a lo que se pasa en esta ciudad de Ceuta. Esta ciudad, desde 1415, estuve siempre en una especie de ojo del huracán, por lo que ha representado en el pasado y hoy también. Es porque yo creo que el instituto tiene tanta importancia. ¿Cómo procurar un lugar en esta sociedad que se transforma entonces aquí en Ceuta social y demográficamente? ¿Cómo se convive con esta diferencia? ¿Cómo se construye en ese contexto una identidad? ¿Cómo se produce la historia de una sociedad como esta de Ceuta? Yo estoy interesado en comprender esto, porque curiosamente yo trabajo también del otro lado de la frontera. Yo también trabajo en Marruecos y trabajo en el norte de África en muchos contextos, y muchas veces es lo que veo aquí que intento aplicar allá. Yo podía continuar con más preguntas, pero que es bueno lembrar que, sobre todo en estas jornadas, que Ceuta no es solo una ciudad española, y que lo que aquí se produce culturalmente, científicamente, tiene de hecho un impacto muy especial. Quizá muchas veces el instituto no siente eso, pero que lo curioso es que tiene, lo curioso es que lo miramos. Además, yo tengo una pequeña reivindicación a presentar. Y a mí me interesa saber, a mí como a mucha gente con las cuales trabajo, me interesa la labor del Instituto de Estudios Ceutís. Yo, por ejemplo, no tengo los enlaces para asistir en directo a las conferencias. Me gustaría tenerlos, porque me gustaría, además, se pudiera participar.
Es curioso como yo creo que no tiene la idea de la importancia de cómo son mirados. Y quizá esos enlaces multiplicados, cuando tienen conciencia de cuántas personas los pueden y los están mirando, quizás sea importante para percibir cómo Ceuta, lo que se pasa aquí tiene tanta importancia para nosotros. Y cómo intentamos muchas veces replicar, comprender lo que muchas veces no replicamos porque ni lo comprendemos. Otras veces no estamos de acuerdo, no sé, pero que lo más interesante era tener información esta información más directa, porque gustaríamos mucho de comprender lo que se pasa aquí. Y más una vez, muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias. Voy a